Pues ya, entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Oriol? Sí, se ve bien. ¿Aló? Sí, ¿Se ve? sí, sin problema. Se ¿Está ve todo bien. bien? Sí. Ya. Entonces comenzamos. Bueno, primero un saludo al curso. Entiendo que tenemos 3 o 4 alumnos nomás, pero bueno, un saludo para ellos. Hoy día vamos a ver el tema de las centrales térmicas a gas, en particular las centrales de ciclo combinado también, que se usan mucho en el sistema nuestro. Los temas son los que están indicados ahí. Tal vez lo más importante son los principios de funcionamiento de las turbinas, las centrales de ciclo combinado, el concepto de turbogenerador, un poco sobre costos de inversión de estas turbinas, de estas centrales y algunas conclusiones. Veamos entonces el principio de funcionamiento de la turbina a gas. Básicamente consiste en 3 grandes piezas. Primero, tenemos un compresor de aire, una cámara de combustión y finalmente la turbina. El compresor comprime el aire, se filtra previamente, este aire comprimido se mezcla con el combustible puede ser gas natural o petróleo gasificado, se produce la combustión, todos los gases de la combustión salen por una tobera hacia la turbina y hacen girar la turbina. Y esa turbina se conecta directamente con su eje al eje del generador. Los gases de combustión salen a una temperatura muy alta, a 500, 600 grados Celsius aproximadamente. Aquí hay otra vista un poquito más completa. Aquí se ve el aire, la admisión, está el trabajo que hace el compresor, está la zona de combustión, entra el gas, ¿no es cierto?, que se dosifica este gas de acuerdo al aire comprimido, y los gases, ¿no es cierto?, salen, ¿no es cierto?, se expanden a través de la turbina y escapan hacia la atmósfera. Más adelante vamos a ver que hay 2 posibilidades, que estos gases escapen hacia la atmósfera a una temperatura muy alta, como digo, 500, 600 grados, o bien estos gases se aprovechen para calentar agua y generar vapor y producir entonces energía con una turbina a vapor. Ese concepto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta es una gráfica de cómo es físicamente una turbina a gas, en este caso de 5 megawatts. Está la entrada de aire, está la cámara de combustión y está finalmente la turbina con sus gases de escape. Este tipo de turbina es muy similar a la turbina, a los motores jet de los aviones a reacción, de los Boeing. La única diferencia es que en el caso del motor Boeing no tiene esta turbina acá atrás, sino que es una turbinita mucho menor que solamente mueve al compresor. Y los gases de escape son los que producen justamente la acción y posteriormente la reacción para que se mueva, ¿no es cierto?, el avión en el aire. Hay 2 posibilidades para las turbinas a gas. Una, que trabajen en ciclo abierto y otra, que trabajen en ciclo cerrado. Las que trabajan en ciclo abierto es porque los gases de escape salen directamente a la atmósfera alrededor de 550 grados Celsius y se pierde eso a la atmósfera. La otra posibilidad es en ciclo cerrado. A estas centrales que trabajan en ciclo cerrado se les conoce como centrales de ciclo combinado. En este caso, los gases de escape, en vez de escapar a la atmósfera, pasan por una caldera recuperadora de calor, producen vapor y alimentan una turbina a vapor. Ese es entonces el ciclo combinado. Aquí tenemos una vista de lo que es una turbina a gas en ciclo abierto. Lo que está con rojo es la turbina. Aquí los gases salen efectivamente a la atmósfera. Y lo que está con verde es el turbogenerador acoplado directamente al eje de la turbina. Todo esto está montado sobre una base skid, más o menos
largo total de esto es del orden de 24 metros, considerando una potencia del orden de 8 megawatts más o menos. Y acá tenemos una vista de una turbina de gas en ciclo cerrado, vale decir, un ciclo combinado, que está constituido por dos ciclos. Primero, el ciclo a gas, que es este que está acá abajo, es la turbina a gas que está conectada con su generador, y estos gases que salen a 600 grados pasan entonces por una caldera que está acá, una caldera intercambiadora de calor, calientan el agua entonces caliente pasa, se genera vapor y pasan entonces por la turbina a vapor, la cual a su vez está conectada con su generador, y finalmente pasan por un condensador para condensar el vapor, y este ciclo cerrado se vuelve a repetir entonces en forma permanente. Los gases aquí abajo están más o menos a 600 grados, pero ya una vez que pasan por la caldera bajan a 100 o 180 grados y salen a esa temperatura hacia la atmósfera. Aquí hay una vista un poquito más completa de la central de ciclo combinado. Tenemos primero el compresor de la turbina, tenemos el ingreso de combustible, se mezcla con el aire comprimido, la cámara de combustión expande los gases, pasa por la turbina a gas. La turbina a gas está conectada por un generador, directamente un generador G1, y los gases pasan entonces por la caldera recuperadora, que sería esta que está acá. Se calienta, el vapor pasa por la turbina a vapor, se condensa, hay una circulación de aire, de agua, perdón, para enfriar el condensador, y el agua tratada vuelve entonces a la caldera y el ciclo se repite sucesivamente. La turbina ahora que está conectada a la turbina de vapor, esta G2 es más o menos en potencia igual a un medio de este G1, más o menos, un poquito menos tal vez. De tal manera que la potencia total de esta central de ciclo combinado es G1 más G2, o sea, la potencia en MVA de este generador turbina gas más este generador G2 conectado a la turbina de vapor, G1 más G2. Aquí, digamos, lo interesante es que la turbina a vapor no requiere de combustible, no requiere quemar petróleo, no requiere quemar carbón. El combustible, el insumo de la turbina a vapor es gratis porque son justamente vapores que se producen con una temperatura muy alta, ¿no es cierto?, los gases de escape de la turbina a gas. Por eso entonces la generación de este ciclo a vapor es muy económica, porque no tenemos un combustible que resulta caro, siempre digo un combustible, y nos ahorramos entonces el costo del carbón o del petróleo. Vamos a ver más adelante que está la opción que estos gases de escape de la turbina, en vez de irse por la caldera, se vayan también hacia la atmósfera. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta es otra central de ciclo combinado, donde tenemos dos turbinas a gas y una turbina a vapor. Turbina a gas 1, turbina a gas 2, generador 1 a gas, generador 2 a gas, la turbina de vapor 1 con un generador 3. En este caso, la potencia total de toda esta central es G1 más G2 más G3, donde G3, donde este generador es aproximadamente igual a la potencia de G1 más, es igual a la potencia, perdón, de G1 G2. Aquí tenemos que poner un signo igual acá, no es un signo más. Ahora sí que vamos a ver el tema de la caldera. La caldera recuperadora es una cosa como esta. Aquí ingresan los gases calientes, pasan por estas tuberías, calientan el agua, sale el vapor, ese vapor va a la turbina de vapor, ¿no es cierto? Y después regresa y retorna al ciclo cerrado. En este punto que está acá, en algunos proyectos se instala una clapeta que permite desviar los gases calientes a la atmósfera o desviarlos hacia la caldera. En esta vista se ve, por ejemplo, que los gases estos que están con rojo, estas líneas que están con rojo, están saliendo hacia la atmósfera, en este caso a 550 grados Celsius,
en vez de entrar a la caldera recuperadora. ¿Cuál es el propósito entonces de esto? Que si queremos hacerle mantenimiento a la caldera recuperadora y a toda la línea de vapor, entonces enviamos los gases calientes al aire y no necesitamos detener, hablemos así, el ciclo a gas. Entonces es más flexible la operación de esta central de ciclo combinado con clapeta, porque podemos independizarnos del sistema de vapor, sin clapeta, en que tendríamos que estar también interviniendo el ciclo de vapor cuando intervengamos el ciclo de gas. Aquí hay una vista un poquito más acabada de lo que estoy diciendo. Esto sería un grupo. Aquí está la turbina a gas. Aquí tenemos el generador. Y aquí habría una clapeta que permite desviar los gases a la atmósfera o desviar los gases calientes hacia la caldera recuperadora y posteriormente al ciclo de vapor. Más o menos el largo de todo esto es alrededor de 30 metros por 8 metros de ancho. Más adelante vamos a ver las dimensiones. Ahora, las centrales térmicas a vapor son energías convencionales que queman carbón o petróleo, y en Chile al año 2025 deberían estar todas estas centrales térmicas a vapor convencionales cerradas. Esa es la disposición que existe a nivel del Ministerio de Energía, y de hecho las compañías, las empresas lo están ya cumpliendo. ¿Cómo funciona ahora una central con turbina a vapor y una caldera que puede quemar carbón o petróleo? Bueno, la caldera se calienta, ¿no es cierto?, el agua con carbón o con petróleo, se transforma en vapor, llega a una turbina y esa turbina está conectada a un generador y el vapor pasa por un condensador, se transforma en agua nuevamente y un sistema de bomba hace circular en un circuito cerrado esta línea de vapor y de agua. Repito, como están quemando carbón, aquí la caldera emite, por supuesto, bastante contaminante, y esa es la razón por la cual estas centrales se están cerrando. A diferencia de las turbinas a gas, que no queman carbón, sino que queman gas que no es tan tóxico como el carbón o el petróleo. Y esta es una vista un poco más acabada, ¿no es cierto?, de la central térmica a vapor. Tenemos la caldera, que está quemando carbón acá. Aquí se ingresa el carbón a través de cinta transportadora, se genera vapor, ese vapor pasa a la turbina de vapor, finalmente ese vapor pasa por esta torre de enfriamiento que vendría siendo el condensador, se condensa acá el agua y retorna agua fría hacia la caldera. Lo que emiten estas torres de enfriamiento es vapor de agua. Aquí hay una vista un poquito más, digamos, más ilustrativa de cómo son estas torres de enfriamiento. Por acá abajo, por acá arriba va el agua caliente, en una suerte de serpentines. Por abajo pasa el agua fría y el aire circula desde abajo hacia arriba, llevando entonces el calor hacia arriba en forma de vapor de agua. Y lo que uno ve de repente cuando están operando estas centrales térmicas es esta nubosidad blanca, que es vapor de agua. Y estas son las torres de enfriamiento, una por turbina a vapor. Y esto es un esquema más acabado de una torre de enfriamiento con ventilación forzada, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Ahí está el ventilador que fuerza entonces el vapor de agua hacia la atmósfera. Una vista general de una central térmica a vapor con sus 3 torres de enfriamiento y que están, digo, al 2025 totalmente cerradas en Chile al menos. Ahora, ¿cuáles son algunos datos técnicos de las turbinas a gas? Algunos costos de inversión, algunos plazos de construcción, algunas cosas técnicas de las turbinas a gas. De gas, 70 se queman y 30 se aprovechan mecánicamente.
escuchan bien o no? ¿Aló? Yo más o ¿Oriol se menos nomás, escucha? profe. De repente se le pega. A ver, ahora ahí mejor. Ahora Sí. Se le pega un poco se por el lag. escucha ahí. ¿Aló? ¿Se escucha, Oriol? Se pega. A ver, ¿qué es lo que hago? Voy a tratar de... Yo por lo menos lo escucho bien, ¿ah? Debe ser un problema la internet. Sí, Internet puede ser. Sí, ¿Y ahora se escucha algo más? ¿Ah? ¿Aló? ¿Se sí, escucha o profe. no? Ya, voy a tratar de seguir. Bueno, ustedes ven que la potencia, entonces, la eficiencia de la turbina a gas es baja. Aquí abajo está el porcentaje de carga. Aquí abajo va el porcentaje de carga, acá está la eficiencia. 30% de eficiencia. Y ya a media carga o 40, ojalá al máximo de suficiencia. Porque si trabajamos con baja potencia, estamos perdiendo ahí energía. Los tiempos de partida de las turbinas a gas, estas GT, Gas Turbine, en vacío arrancan bastante rápido, arrancan en 5 minutos y ya están a velocidad nominal prácticamente. Pero con carga demora un poquito más, demoran del orden de unos 15, 18 minutos para tomar 100% de la carga. Ahora, las turbinas a vapor, ST, Steam Turbine, para que partan, si están partiendo en frío, se demoran prácticamente 80 minutos, o sea, más de una hora. Y si estamos partiendo en caliente, se demoran 38 minutos. Así que el arranque, digamos, de las turbinas a gas es mucho más rápido que el arranque de las turbinas a vapor, también para considerar eso. Y aquí hay un poco los costos de inversión. Las turbinas a gas natural en ciclo abierto, turbinas a gas natural en ciclo abierto, son del orden de $639.000 por kilowatt. Y el ciclo combinado es prácticamente casi el poquito más, menos del doble, 1048. Estos son miles de dólares por si acaso. Y aquí hay algunos precios. Por ejemplo, una central de ciclo abierto de 240 megas son 153 millones de dólares. Una de 315 millones y una más chica de 4, 2 millones y medio. Normalmente los bloques de energía de estas centrales son de este orden, de 250 megas, 300 megas. El plazo de construcción, 2 años, bastante rápido, corto. Ciclo combinado, un poquito más, 3 años. Las térmicas a carbón, 2 años y medio. Y una hidráulica la puse ahí como para comparar, más de 6 años hasta 8 años a veces. Es decir, prácticamente una de ciclo abierto, en un tercio del tiempo estamos generando energía con respecto a la hidráulica. Y aquí están las dimensiones, en este caso una vista en planta, tiene más o menos 24 o 26 metros de largo por 10 metros y medio de ancho. Aquí está la turbina a gas, aquí tenemos el generador y aquí tenemos un módulo de partida. El módulo de partida, recuerden que hay que comprimir aire, entonces para comprimir el aire hay que hacer rotar el eje de la turbina a gas y esa rotación la hace un motor auxiliar que puede ser un motor de corriente continua con su batería. Y cuando cuando la turbina a gas se detiene, que se detiene a alta temperatura, todo queda muy caliente, acuérdense que son como 600 grados los que están por ahí trabajando, el eje tiene que seguir rotando por 1 o 2 o 3 horas en forma lenta y eso lo hace un motor virador lento post-detención. Así que hay un motor auxiliar de partida y hay un motor virador de detención también. O sea, hay 2 motores auxiliares que tienen que estar operativos siempre para que esta turbina a gas funcione bien y no sufra daños. Ahora, quiero comparar una turbina a gas, que es esta que está acá, con una turbina a vapor. Realmente los rodetes son muy similares, se parecen un poco. Este es el rodete de la turbina a vapor.
y este es el rodete de la turbina a gas, pero solamente la parte del rodete, tengan claro ese concepto. Ahora el concepto de turbogenerador, un turbogenerador no es otra cosa, 3000 RPM con dos polos. Don Arturo, Muy no, particulares. Es el diámetro del rotor bastante pequeño, pero el no, largo del rotor o el largo del estator es muy largo, es mucho más largo que una hidráulica, y la excitación es tipo brushless normalmente. Eso por la velocidad de rotación. Y no dice centrales a gas, centrales hidrocombinados, geotérmicas y biogás. Es un poco el campo de aplicación. Generador, ¿no es cierto?, que tiene bastante largo, por decirlo así, un pequeño diámetro, siempre con ejecución don Arturo, se escucha mal. vertical, que tiene por No, supuesto también su rotor, que sería esto que está acá, pero de un diámetro mucho mayor, un estator fijo también de mucho diámetro, y también los descansos, en este caso, en el sentido vertical, horizontal. Ahora, para una misma potencia, normalmente la hidráulica es un poco más grande, ¿eh? Normalmente, y tiene mucho más obra civil. Este otro tiene muy poca obra civil, salvo un macizo, digamos, de fundación que soporta adecuadamente al turbogenerador. Y aquí hay vistas de turbogeneradores. Aquí se ve que el rotor es largo, cilíndrico y de pequeño diámetro. Acá arriba están los radiadores de refrigeración y aquí atrás está la parte de la excitación tipo brushless. Otra vista, aquí está abajo está la base skid, bastante robusta. Esta base skid la diseña el propio fabricante del turbogenerador. Es de rotor cilíndrico, aquí está la excitatriz y también hay un devanado de estator, que es este que está acá. Lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Otra vista, aquí lo rojo es un turbogenerador y lo que está en plateado, en azul, es la turbina a gas, a vapor, perdón. Y aquí tenemos un turbogenerador en una versión container. El turbogenerador es el que está abajo, este sería el rotor, esto que está acá en rojo, el estator, acá abajo estaría la base skid y un container que protege, digamos, toda la parte eléctrica. Y se transporta desde fábrica hasta terreno en este container, o sea, esto llega a terreno y se conecta directamente, se conecta a la turbina y por supuesto a la red nacional a través del transformador elevador. Y aquí hay un despiece del turbogenerador, un poquito más claro, el rotor cilíndrico largo, el estator, los descansos, la base, una base skid y el container. Y la salida, aquí estaría la salida, no sé, aquí estaría el container en una fábrica, en un laboratorio de pruebas. Aquí está, perdón, aquí está el sistema del tipo axial, o sea, tenemos unas aletas en estos extremos que comprimen el aire y este aire que lo comprime en un circuito cerrado que es este que está acá. Con sus ventiladores. Esto de acá son conexión a la turbina y en el extremo conexión 3000 RPM. Un generador
una sala de control con sus protecciones, una sala de servicios auxiliares y todo esto montado en una suerte de tren sobre una plataforma esquí. Estos son los que se utilizan normalmente como apoyo de generación de emergencia. Otras vistas más de un sistema tipo skid, ¿no es cierto? En container con todo su equipamiento de control, presiones, etcétera, motor virador, motor auxiliar de arranque y todo lo necesario para el buen funcionamiento. Y esta es una foto del turbogenerador. Esto realmente muestra que el brushless no tiene ningún anillo rozante. Esta es la parte que rota, esta es la parte fija. No hay ningún anillo rozante entre lo que rota y la parte fija. Todo es por inducción. Esa es la gracia, digamos, del sistema brushless. Y los bobinados generadores y los generadores mayores o multiespiras en generadores medianos y menores. Les voy a mostrar un poquito estas barras Reber para que vean toda la ingeniería que tienen. Esta es una barra Reber inferior y una barra superior. Y acá está aquí está el cobre, que es el cobre conductor, y esta aislación es de acuerdo a la aislación del voltaje nominal de la máquina, voltaje de generación. Y esto entonces se pone en las ranuras del núcleo y se le colocan acá arriba unas cuñas para que no salgan, digamos, hacia el interior de la máquina, hacia el rotor, digamos. En este caso son barras de 5.000 amperes, 13,8 y tienen un largo de 3,5 metros. Más o menos el largo entonces del estator de un turbo. Y pasa 5.000 amperes por acá, así que es una buena cantidad de corriente. Acá tienen una vista en corte, barra inferior, barra superior, el sistema de acuñado, y aquí entonces están justamente las barras puestas entre la ranura. Este es el núcleo, esto es el núcleo, estos son los canales de ventilación, y esto que está con gris es justamente la barra que uno ve acá arriba. Esta zona de acá es esta que está aquí. Conclusiones, bueno, hay que conocer, ¿no es cierto?, la operación y el montaje de una central a gas. Una vida útil de 20 a 25 años. Hay que conocer la operación de las centrales de ciclo combinado, los tiempos de partida, los tiempos de tensión. Tener bien clara la diferencia entre un turbogenerador y un generador hidroeléctrico. Esto me lo han preguntado varias veces. Eléctricamente es lo mismo, es un generador sincrónico. Lo único que la aplicación es distinta, y al ser la aplicación distinta, son también sus características de diseño distintas. O sea, son rápidos, de menor diámetro y un largo de rotor mucho mayor que el de la máquina hidráulica. La excitación con un sistema brushless, hay que conocer algunos costos de inversión, ya los dije, y los plazos de construcción. Y el bobinado siempre en los turbogeneradores del tipo Reber. No está el multiespire. Esa es la presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Aló, me escuchan? ¿Oriol? Se escucha bien, Sí, perfecto. profe. ¿Se escucha bien? Ya. Si no hay preguntas, yo me tomé prácticamente los 25 minutos que te había avisado. Así que si no hay más... ¿Hay consultas o no? ¿No? Ya, me voy a salir entonces, Oriol, para que tú puedas presentar, ¿ya? Ok, no hay problema. Listo. Ya, Entonces, ahí. Bien, hoy día nos corresponde hablar de líneas aéreas de media tensión y líneas aéreas de alta tensión. Vamos a partir con las líneas de media tensión. Y vamos a describir un poco qué hay detrás de las líneas de media tensión y después algunos cálculos. Bueno, hay varios tipos de líneas de media tensión. Existe la línea rural de media tensión que considera diseño de línea de conductor con aislación. Existe la línea monofásica con retorno por tierra.
¿ya? Que la gracia es que tiene un solo conductor y el retorno es por tierra. Normalmente es para instalaciones aisladas, en que es muy difícil llegar con la energía. Son compostes de madera impregnada, uso de elementos de bajo costo, pero compatibles con la seguridad del proyecto. Entre los elementos principales destacan los postes, las estructuras proyectadas. Un momentito, por favor. Estábamos hablando de los postes. Se pueden ocupar de madera, concreto o... no, en realidad son esos dos, concreto armado, madera. Los conductores, se usan conductores de cobre y fierro galvanizado. El conductor de cobre de menor sección que se usa en este tipo de líneas es el calibre número 8, de 8,37 milímetros cuadrados, ya que con secciones más pequeñas hay problema con la resistencia mecánica del conductor y se puede cortar ante un cortocircuito. La ferretería que se utiliza, ya vamos a ver algunos dibujos, hay tipo espiga, que se utiliza con trampas de anclaje, pernos Crosby en los tirantes, etc. Vamos a ver después estos dibujos. Las redes económicas de baja tensión son distribución monofásica con 3 conductores, fase neutro, alumbrado público, postes de madera impregnados con sales solubles de 9 metros de longitud. Se utilizan aisladores tipo carrete, uso de conductores de cobre. Aquí abajo en las instrucciones aparece que para el roce, es decir, cuando estas líneas pasan por lugares en donde hay árboles, hay vegetación, se habla de un roce, es decir, donde se poda, no menor de 10 metros para cada lado de la línea de AT. Esta faja debe quedar totalmente despejada de troncos o materiales. Además, se cortarán los árboles que estando fuera de la faja de roce se encuentren inclinados hacia la línea y tengan una altura tal que si al desplomarse pudieran caer sobre ella. Muchas veces se permite tener vegetación hasta 4 metros de altura. No es específico este capítulo sobre eso, pero normalmente se permite. El tema de los hoyos de los postes, aquí está indicado que aproximadamente el hoyo es de 60 por 0,90 a nivel del suelo, y las profundidades del hoyo dependiendo del poste, si es de 9 metros es 1,5, si es de 10 metros 1,70 y 11,5, 2 metros, aproximadamente un sexto de la altura del total del poste. Y una cosa que es importante, normalmente los postes, en general, todos estos postes de distribución están diseñados para enterrarse directamente en tierra. Es muy difícil pensar que a estos postes se le ponga hormigón, por ejemplo. Y los anclajes que se utilizan es para los cambios de dirección. También está el tema de la toma de tierra, ya vamos a ver algunas figuras que hay más adelante. Y la resistencia de tierra no debe ser superior a los 15 ohms. Hay otros elementos como amarras, uniones, enrailados, materiales, tablas de templado. Para tener una noción, cuando ustedes decían una línea de media tensión, qué potencia transmitir, aquí hay una referencia aproximada, dependiendo de la sección del conductor, tenemos la potencia y el voltaje, que está acá, 13,2, 23 kV, 66, podemos tener, dependiendo, como les decía, de la sección y del voltaje, la corriente máxima en amperes y los kVA que puede transmitir la línea. Esta es una tabla aproximada, creo que lo saqué de un libro de Endesa.
Lo mismo para la capacidad de los conductores por kilómetro, a voltaje de 13,2 kV trifásico y con un factor de potencia de 0,8 a 1. Normalmente cuando ustedes diseñan, siempre está el problema, profesor, ¿qué factor de potencia ocupo? Normalmente en el diseño en general de los sistemas eléctricos, siempre hay que considerar una condición pesimista para que sea más robusto el sistema que ustedes diseñen. Por lo general se utiliza 0,8 factor de potencia. Bueno, aquí lo mismo. Y hay otras líneas de media tensión que tienen que haber visto en la ciudad de Santiago, que se utilizan con cables protegidos. Este tipo de cable, vamos a ver una descripción, que la gracia que tiene con respecto a las otras líneas que son con cable desnudo, en que hay una cruceta, que normalmente es de 2,5 a 3 metros, es justamente que se reduce el espacio. Y hay otras conveniencias y ventajas que vamos a ver al tiro. La línea de distribución, bueno, siempre parten de alta tensión, pasan por media tensión y terminan en baja tensión. Las líneas convencionales, como dije antes, usan normalmente conductores desnudos que tienen gran impacto ambiental y pueden ser peligrosos para las personas y para los trabajadores. Antiguamente venían los conductores aislados, una especie de tela, en realidad no sé el material, pero estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, y todavía quedan algunos conductores en la calle Pedro de Valdivia. Cuando pasen por ahí, fíjense los conductores que hay, y van a ver que hay algunos cables aislados que tienen como la tela colgando todavía. Bueno, con el objeto de aumentar la confiabilidad del suministro, se diseñaron estas redes compactas, ¿ya? En que aquí vemos cómo están sujetos los cables en este tipo de ferretería, ¿ya? Y como dice acá, se utilizan cables protegidos, amarrados y separados con espaciadores romboidales sustentados por un cable de acero portante galvanizado de alta resistencia. Es decir, esta distancia entre conductores es mínima. ¿Ya? El cable protegido está compuesto por alambres de aluminio puro, provistos de una capa semiconductora y una o dos capas aislantes. No confinan el campo eléctrico completamente, no se consideran cables aislados, son protegidos, no aislados. En temas de seguridad se tratan como cables desnudos, están disponibles en varios niveles de tensión. Y este sistema es el sistema Hendrix de cables aéreos con espaciadores. ¿Ya? Aquí en este dibujo tenemos la línea de media tensión convencional y aquí hay un paso al cable, y se fijan al cable protegido con los espaciadores y en que se reduce el impacto de esta línea con esta. Sobre todo en las líneas nuevas en Santiago de media tensión, se está usando mucho esto. Yo los combino cuando vayan en micro ahí hacia sus casas, vayan mirando los cables y van a ir encontrando cosas interesantes que ustedes vieron aquí en la universidad. Bueno, los cables de media tensión para transportar energía, cables espaciadores para determinar la posición fija de los cables. Hay fijaciones de polímero para fijar los cables que están acá, ya los vamos a ver, y herrajes para soportar el cable de acero portante. Aquí tenemos un anillo de silicona, este tipo espiga que está soportando por arriba el cable. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo con toda la estructura romboidal portante, ¿ya? Tiene fijaciones poliméricas y herrajes, como para, delante vimos cómo se sujetaba en la figura anterior el cable con una especie de fijador para que no saliera del espaciador. ¿Cuáles son las características de las líneas compactas, los cables? Es de aluminio compactado con bloqueo de humedad y capa semiconductora extruida XLPE. Y aquí hay algunas características mínimas.
secciones de 65 milímetros cuadrados, 300 milímetros cuadrados. Bueno, aquí tenemos otro conductor con tensiones nominales hasta de 3,6 hasta 35 kV. La gracia, para dimensionar estos cables, como todos los cables, hay que ver la corriente máxima en régimen permanente, la regulación, caída de tensión, la corriente cortocircuito y la rigidez eléctrica y efecto corona. Aquí hay una descripción de la aislación, en que tenemos la cubierta de meseta antiflama, cinta higroscópica, pantalla de hilos de cobre para tener un apantallamiento del cable, etc. Y aquí nuevamente tenemos las líneas aéreas convencionales de media tensión, y a esto me refería con las crucetas, que normalmente las más chicas son de 2,5 metros, ahí está 3 metros, un poco más de 3 metros. Entonces, si yo quisiera poner muchos circuitos sobre este poste, fíjese que ya en este poste con 2 circuitos ya está saturado. Sin embargo, si utilizo para este poste esta sujeción romboidal que vimos, puedo poner más de 2 circuitos y es mucho más maleable para el diseño. Bueno, aquí hay un resumen de las estructuras desde 45 kV hasta 420. ¿Ya? Los accesorios, las protecciones deben ser dispuestas de la misma forma en los circuitos convencionales, exceptuando los separadores de cable. Claro, aquí está el aislador polimérico, tipo espiga, descansa acá el cable, y con este elemento de fijación queda el cable sujeto al aislador. La línea también tiene otros elementos como pararrayos, fusibles. ¿Qué aplicaciones hay? Lo que les decía antes, si se fijan aquí hay una estructura y hay 1, 2, 3, 4 circuitos con espaciadores. Si usara la distribución convencional tendría que tener 4 crucetas, una hacia abajo. Yo no sé si la altura me daría. Esto en zona urbana se está usando mucho. Y a mí me tocó en la subestación Diego Almagro, para una línea de media tensión, poner de estos cables protegidos, línea compacta. Los beneficios son resistentes y de alta durabilidad, de modo que permiten mantener un servicio durante condiciones adversas como caídas de árboles o ramas, vientos fuertes, postes rotos. Debido a la capa eléctrica de los cables, estos pueden colocarse muy próximos. Su aspecto compacto reduce la necesidad de podar y se pueden colocar cerca de los árboles. Está claro, y aquí miren cómo pasa este acá. La cubierta de los cables reduce el flujo de corriente en caso de existir puente entre fases o neutro. Fase y neutro, como consecuencia del pequeño flujo fusible de interruptor, entre otros, no resultan afectados, por lo que la calidad y confiabilidad del servicio tampoco. Prácticamente no existe límite de resistencia mecánica del cable portante, pudiendo tener vanos largos para cruzar ríos, terrenos desnivelados. Bueno, los costos operativos o mantenimiento se reduce, ya que hay menor intervención en este tipo de cables. Por ejemplo, hablábamos de las podas delante. Son más confiables, o sea, salen menos de servicio y cortes programados. Claro, porque si aquí le cae una rama encima, en una línea convencional, actuaría el reconectador 1 o 2 veces y después se desconecta la energía. Pero si aquí cae una rama, como es un cable protegido, no debería ser grave, no debería pasar a mayores. El impacto con el medio ambiente es menor, ya que el espacio de montaje y poda es menor.
disminuye la inversión de capital. Claro, aquí hablan hasta 4 circuitos por estructura. Si usara una instalación convencional, probablemente serían hasta 2 circuitos por estructura. 3 no hay. Serían doble postación. Me sube todo. Y disminuye la falla por contacto de ramas. ¿Qué desventaja tiene esto? Ah, todavía no, perdón. Ventaja. Menores salida de servicio. Es lo mismo. El impacto visual. Esto también es no menor, cuando roban los cables en las poblaciones, todos estos cables de cobre, como son cables desnudos, le tiran cadenas, provoca los cortocircuitos y cortan los cables. Aquí, como son protegidos, son más difíciles de cortocircuitar. En las líneas compactas, si tenemos un cruce de ríos, etcétera, tramos largos, es difícil poner los espaciadores. Y es más caro, y en los casos en que los cables se caen, estos se encuentran todavía energizados. Entonces existe el riesgo del contacto entre el cable y las personas. Ok, eso como características generales, un brochazo de las líneas de media tensión. Y vamos a hablar también, esta cosa que es no menor, el tema de la servidumbre. Las líneas de media tensión, como las de alta, están regidas por el DFL1, la Ley Eléctrica de Chile, capítulo 5. No se pueden hacer pasar líneas por terrenos de uso público, calles, plazas, caminos, etc. Yo me acuerdo, hace años, yo estaba trabajando en la Municipalidad de Las Condes, en el área eléctrica, y el alcalde me derivó una vecina, por las cuestiones políticas siempre el alcalde tiene que resolver el tema de los vecinos, porque habían tirado un cable dentro de la villa que ella vivía y pasaba por arriba de su departamento. Esto tiene que ver que no se puede pasar por terrenos de uso público y privado. Y la verdad es que yo lo que hice, llamé a la superintendencia, consulté, di la dirección, y a la semana habían retirado ese cable, porque estaba fuera de la ley. Cuando se pasa por terrenos de uso privado, se debe negociar con los propietarios afectados. Ojo, pero al pasar por los terrenos privados, no pueden pasar sobre construcciones. Normalmente en una línea de alta tensión, como vamos a ver más adelante, hay que contar con la lista de propietarios de los terrenos por los cuales pasará el trazado de esa línea, y los propietarios pueden ser privados o estatales. Con esto hay todo un procedimiento, una publicación en el diario oficial, negociación con los vecinos para que le den una franja de servidumbre. Si no hay acuerdo con la franja de servidumbre, sobre todo en las líneas de alta tensión, hay una comisión, no sé si habrán escuchado ustedes hablar, la comisión de hombres buenos. Son una comisión de 3 árbitros que van a revisar el caso y van a decidir, tienen el mismo peso que un tribunal, si pasa o no pasa la línea, o si pasa, en qué forma pasa. Además, esta comisión determina el precio justo al que hay que pagarle al afectado. Pero como pasó comisión, fíjense que acá, además de lo que diga la comisión, el precio que tiene que pagar el dueño de la línea está aumentado en un 20%. Bueno, si el propietario del Estado se debe negociar con él para el tema de las líneas. Y funciona como un privado más. Aquí hay una fórmula para calcular el ancho de la franja de servidumbre que tiene que ver con la distancia entre la parte saliente de un edificio y la construcción de un plano vertical que contenga el conductor más próximo. La distancia medida en proyección horizontal de la desviación de los conductores por efecto del viento y la longitud de la cruceta. Miren qué importante lo que hablábamos de las líneas antes. Los edificios no están sujetos a servidumbre, de hecho, no pueden pasar por encima de los cables.
Los patios, jardines y huertos solo están sujetos a servidumbre en baja tensión. Bien. Seguimos con la línea de media tensión. Aquí hay una línea de 13,2. Hay algunos cálculos. No nos vamos a meter a hacer cálculos directamente, ¿eh? El valor de la tensión nominal normalmente son de 12 kV a 25 kV. Frecuencia de 50 Hz, la más elevada del material, cuando se especifica son 36 kV. Niveles de aislamiento, corriente homopolar, entre 500 y 1000 amperes. Para eso pueden regularse o normarse por la tabla que vimos al comienzo. Y la caída de tensión siempre como máximo es un 5% en régimen de máxima carga. Si es que no les da el 5%, probablemente tengan que subir el calibre del cable. Bueno, también hay que considerar la contaminación, particularmente si son cables desnudos, ¿ya? En que se habla zonas de contaminación normal, contaminación alta y muy alta, y aquí están las distancias que hay que considerar. Tampoco hay que pensar en empalme en los vanos, ¿ya? Normalmente los postes y las partes que están sin, o que le llaman puente flojo, que están sin tensiones. Hay características mecánicas en los conductores, ¿ya? Que deben ser capaces de soportar la tensión mecánica y que se produzcan las condiciones más desfavorables que pueda estar sometida a la línea. Está el peso propio del conductor, está el viento, la lluvia y la nieve. Eso está normado, qué valores considerar dependiendo de la zona. Los apoyos pueden ser, como vimos antes, de madera, hormigón o metal. Y estos apoyos deben soportar las tensiones, ya sea de peso, que hay que ponerle tirantes, o ya sea por cambio de dirección del trazado de la línea. Siempre a los apoyos, a los postes, tienen que tener un ensayo tipo de fábrica para verificar la resistencia mecánica mediante un ensayo verdadero a la magnitud. Los postes salen en sus características qué tensiones aguantan longitudinal o transversal. Y con eso ustedes calculan si les sirve o no les sirve. En las cimentaciones o fundaciones se considera el coeficiente de seguridad al vuelco para que el poste no se caiga. Bueno, siguiendo con estas cosas, hay estructura de la red, maniobra, protección, elementos lineales de tensión, conductores. Vamos a ver un poquito. Aquí tenemos algo que es importante en los postes de suspensión. Si se fijan, esto está colgado un poste de suspensión. Tiene, solamente tiene esfuerzo vertical. Hacia los otros postes no hay esfuerzo, por eso se llaman cadenas de suspensión. También pueden ser, como vimos antes, un aislador tipo espiga que está hacia arriba, en que el conductor está por arriba. Y en los postes de remate existen estas cadenas de aisladores que son cadenas de amarre, que estas, además de tener que el poste esté soportando el peso, tienen tensión para acá y para allá, tensiones horizontales. Bueno, aquí hay otro tipo de aisladores poliméricos. Con renuencia se están usando acá en Chile. Al comienzo hubo muy mala experiencia con estos aisladores poliméricos por efecto de los rayos ultravioleta. Los herrajes o material de ferretería también hay que considerarlo dependiendo del tipo de línea que usen. Hay varilla de protección, grapa de suspensión, grapa de amarre. Los apoyos, como vimos, apoyos de alineación o de suspensión, apoyos de anclaje y apoyos de remate o fin de línea.
Los equipos involucrados en una línea de media tensión normalmente son reconectadores, interruptor seccionador de SF6, cortacircuitos fusibles para rayos. Aquí vamos a ver algunas protecciones. Dentro de la presentación, todo esto lo mandé, están estas normas, que son normas de Chilectra, por ejemplo. Esta es para un transformador monofásico en un poste, disposición de paso, qué elementos van. Y el poste está acá, creo. Al revés. Claro, este es el poste. ¿Ya? Para la protección de sobrecorriente, tenemos un desconectador tipo fusible. Estos están en todas las calles, que normalmente, si han visto el actuar de la gente de Chilectra, andan con una pértiga larga que desde abajo lo abren. Bueno, en estas normas siguen más especificaciones de lo mismo, más normas. Normalmente las empresas, casi todas las grandes de distribución, como esta Chilectra, Endesa, CGE, Kilgener, tienen sus propias normas, son todas parecidas, ya que esto ustedes eventualmente lo podrían calcular, o sea, de hecho alguien lo calculó por ahí, que está en las normas, pero como es repetitivo y es por miles, es mejor tomar la norma y de acá sacan, ya aquí con esto construyo la línea. Tenemos el tema de la puesta a tierra, esto es importante, porque dependiendo de quién sea, tengo dos tipos de puesta a tierra. ¿Qué se pone a tierra normalmente en una línea? El neutro, si es que hay un cable de neutro, o lo metálico. Y el cable de tierra, normalmente abajo un cable, hoy día con los postes prearmados, vienen con este cable. Y este cable se conecta aquí con, este tiene un sistema de 2 barras de tierra, tiene también un anillo, o un doble anillo, o otro anillo para doble poste. Y aquí están mostrados cómo son. ¿Qué característica tiene eso? Aquí están los materiales. Ya la barra de tierra de 1,3, de 12 por 1300 milímetros, conductores de 25 milímetros, etc. Bueno, aquí hace referencia al reglamento de corriente fuerte, la NSEC 5, en que desglosa las líneas, y aquí habla que hay línea aérea de alta tensión, clase A, B y C. La B es hasta los 25.000 volts, de 1000 a 25. La A es la de baja y la otra es la de alta. También sale la norma distancia entre conductor y estructura, dependiendo del voltaje, la distancia en centímetros. Eso está normado. ¿Qué más? El artículo 106 habla de la separación mínima que admite los conductores desnudos, y aquí hay una fórmula que depende de la flecha, de la tensión, la cadena de aisladores para separar la distancia, para calcular la distancia. Y la norma también habla de los conductores sobre el suelo. Y los separa en lugares poco transitables, y cruces de caminos y calles. Por ejemplo, el que más usamos nosotros es el de línea de alta tensión, de 6,5 metros más 0,006 por los kilovolts de la línea. Bueno, aquí vamos con algunas cosas más.
Habla líneas de trazado de líneas. Los conductores pueden ser de cobre o aluminio. Los conductores de aluminio con alma de acero prefieren zonas de contaminación y con alma de acero cubierto con aluminio para contaminación severa. Pregunta del millón, a ver si alguien me responde. ¿Se pueden hacer líneas, no con conductores, con cables? Perdón, con cables, con alambres. ¿Es posible? ¿Alguien sabe? ¿Sabes la diferencia entre entre un cable y un alambre? El alambre es la hebra metálica. Puede ser una hebra de cobre o una hebra de aluminio. Una sola. El cable son varias hebras. Son más chiquitas. Pero la gracia es que tienen la misma sección o más sección de lo que necesiten para conducir la corriente, pero son más moldeables, no se quiebran. ¿Alguien ha visto líneas con alambres? A ver, yo les voy a hacer el comentario. En Santiago hay muchas poblaciones, no sé si llamarlas marginales o pobres, o a lo mejor no, pero generalmente ahí ocurre. Ahí cuando instalan líneas de distribución de media tensión o baja tensión, normalmente roban los cables. Como explicaba antes, hacen el cortocircuito, cortan los cables y los llevan. A mí me tocó, ahí en el cerro La Ballena, que está ahí, camino a Vizcachas, hay una radioestación celular, hace años, hace como 20 años la hicimos, y me tocó diseñar y construir ahí con un contratista una línea desde el lado debajo de la carretera hasta arriba, hasta la cima del cerro, porque ahí estaba la instalación de telefonía celular, una línea de media tensión, y se instaló, no alcanzó a funcionar y se la habían robado completa porque era con cable de cobre. ¿Qué fue lo que hicimos? Pusimos alambre de aluminio. El alambre es quebradizo, tiene pérdida, pero no se lo roban porque es barato. Entonces la respuesta a la consulta que hacía inicialmente, sí, es posible en condiciones tan críticas como el que le estoy contando, que se puede poner alambre. Bueno, aquí está la norma Chilectra de los conductores, con sus características técnicas. Estas son de aluminio desnudo para instalaciones aéreas. ¿Ya? Incluso este es cable porque tiene hebras. Si fuera alambre, aquí diría 1. Y aquí hay un poste de hormigón de 10 metros pretensado en que está todo normado. La forma, esta es una vista, un corte de planta del poste, en que esto justifica por qué en sentido horizontal tiene una resistencia a la tracción y en sentido transversal tiene otra resistencia. Bueno, aquí ustedes pueden ver los otros postes. El poste mozo, que también existe en la ciudad, es el anclaje. Esto se utiliza porque normalmente en las calles, cuando se requiere este tirante, no hay mucho espacio para poner el tirante. Entonces, con este poste, a veces va un fierro metálico, una especie de riel de ferrocarril. Con esto disminuye la distancia, entonces no complica el tema de las calles. Y para colmo, en estos tirantes se llama poste mozo. Existe un poste mozo corto y un poste mozo largo. Y la gracia es reducir esta distancia con el tirante.
Bueno, aquí habla de los tipos de líneas, un circuito, circuito. Este es la cruceta convencional, este es el aislador tipo espiga en que el conductor va por arriba, y este es un poste que tiene solamente peso vertical. Y aquí está el aislador de disco, que en vez de soportar aquí arriba el tirante, lo soporta acá abajo, como está mostrado en la figura. La resistencia eléctrica del conductor varía con la temperatura y también la reactancia depende de su disposición geométrica. Pero estos datos son importantes para los cálculos sistémicos de la línea. Bueno, aquí está cómo calcular la caída de tensión con esos cálculos, la corriente y... Ok, la capacidad de transporte se calcula con raíz de 3 tensión por I máximo por el coseno phi. Y aquí está el cálculo mecánico. Fíjense que yo les hablé de la resistencia a los postes, hay resistencia a los cables, y en los cálculos el coeficiente de seguridad de la rotura no puede ser inferior a 3. O sea, tiene que soportar 3 veces el poste. Hay tensiones de trabajo que se consideran a 15 grados y sobrecarga. Y nuevamente está el tema del viento y las lluvias. También en la sobrecarga, para estos factores se considera en qué altura se va a instalar la línea. Se definen A, B y C. Está la hipótesis de viento, qué valores del viento considerar dependiendo de la altura. Hipótesis de temperatura, hipótesis de hielo. Y esa carga hay que considerarla en su línea. También está el tema de las vibraciones, que hay que verificarlo. Existen unos elementos, que existen en algunas líneas acá en Santiago, ¿no? Creo que alguna vez vi uno, que son los amortiguadores. Esos reducen todos estos fenómenos vibratorios. Bueno, aquí está la ecuación para el tema del tensado. Cuando se montan estas líneas, tienen que tener unas tensiones para ambos lados, y dependiendo de la temperatura, con esta ecuación fundamental, o ecuación de estado, perdón, se ve qué tan tensado o a qué tensión, dependiendo de la temperatura, tiene que quedar la línea para entregarla. Aquí está la hipótesis que hablamos con los valores del viento. Bueno, esto es lo mismo, cálculo mecánico de los apoyos, tensiones y flechas. Vamos a ver algunas normas. Para conductores de aluminio desnudo, presión del viento, el vano. Si se fijan, aquí no hay cálculo, aquí en temperatura que estén, van a considerar, ustedes seguramente en su diseño va a haber un vano, se ubican acá, van a tener las tensiones y las flechas verticales. Con eso no hay nada que calcular, voy a ocupar la tabla. También hay tramos máximos sin tirantes. Fíjense que este tiene, en la norma de Chilectra, el vano máximo o el tramo máximo son 90 metros, con un conductor de 300 milímetros cuadrados. Si es más pesado, no lo tienen considerado. Habría que poner otra línea con conductores, más de un conductor por fase, línea en paralelo. Y aquí, para los que quieran meterse en detalle, aquí está todo el cálculo mecánico, cómo hacerlo. ¿Ya? El cálculo eléctrico, ya lo vimos,
la corriente máxima, la caída de tensión, la regulación. Está la resistencia, la reactancia de la línea, distancia de seguridad. Los equipos de las líneas. Aquí creo que alguien estaba haciendo especificación de líneas. Aquí pueden sacar alguna idea, adaptar esta especificación. La pueden leer con detalle. Esto es importante, la puesta. Esta es una línea que se construyó en la central, perdón, esta es Portillo, del sector de la confluencia, la otra central Don Arturo. Y esta línea, este es el protocolo con que se puso en servicio. Bueno, aquí hay varias cosas. El análisis de seguridad del trabajo que siempre se hace antes de hacer una faena, con toda la gente que interviene. Y aquí están los protocolos, todo lo que se revisó. Numeración, pintura, protecciones, alimentador, etcétera, y las pruebas. Bueno, aquí está el procedimiento con todas las pruebas que tiene que tener la línea para ponerla en servicio. Ok, este es un brochazo de líneas de media tensión. Ahora vamos a hablar de una línea en alta tensión. Esta línea, me tocó trabajar en la línea de Maitencillo a Caserones. Es una línea que sale de la subestación de Maitencillo, cerca de Huasco, y llega a la minera Caserones, que es una minera de cobre, de dueños japoneses. Y la línea tiene una extensión de 180 kilómetros, pasa por pleno desierto. Vamos a ver en qué consiste. Aquí yo lo distribuí en varias partes. La construcción de la línea, la excavación, instalación de los studs, ya vamos a ver qué son los studs, enferradura, moldaje, hormigonado, relleno compactado, montaje de estructuras, giro y aplome, torque, instalación de polea y cadena, medición de malla de tierra, tendido del conductor. Bueno, para el montaje de estructura pueden usar este método con helicóptero, uno de los métodos en que la torre va prearmada y se monta. Es caro, es muy caro eso. Vamos a ver cómo se hizo en Caserones. Hay temas como logística, obras civiles, ensamblaje, izado de estructuras, tendido de conductores, seguridad, medio ambiente, puesta en servicio. La logística es importante, imagínense, eran 180 kilómetros, 660 torres. La primera pregunta, ¿cómo se llega al lugar donde tengo que emplazar la estructura? ¿Hay camino? ¿No hay camino? ¿Cómo llevo las cosas? Entonces ahí hubo que hacer toda una logística, un plan de caminos, porque no había camino en el desierto, ya vamos a ver fotos, y hubo que hacer algunos lugares donde acopiar material. Cada ciertos kilómetros se hacía el acopio de materiales. Este es el desierto. Por aquí pasa la línea, casi todo igual. Estos caminos los tuvimos que hacer, porque el diseño decía que la línea pasa por acá, y había que llegar con caminos. Perdón, con caminos y para poder armar esta estructura, tender los conductores, acopiar los materiales. Esto era un peladero, inicialmente. Bueno, normalmente en este proyecto, o sea, en un proyecto de línea hay que partir con las compras, el fierro, estructuras, ferretería, aisladores, grampa de anclaje, ferretería, conductores, cable de guardia. Y además la maquinaria, el winche, que es el elemento que permite tirar el conductor y después tensarlo, y el freno, que va al otro lado para que el conductor no se arrastre. Ya vamos a ver algunas fotos. Hay llaves de torque, prensa, poleas, instrumentos de medición, retroexcavadoras, camiones aljibe, sobre todo para el tema del hormigón hay que llevar harta agua, camiones para el hormigón, perforaciones de roca, camiones 3/4 para materiales.
Aquí tenemos algunas prensas hidráulicas. Esta que está acá, por ejemplo, yo pongo un conductor que ya llegué al final del carrete, pongo un conductor acá, el otro acá, y entre medio pongo un moldaje, una prensa, en que por un lado pongo una punta del conductor de alta tensión, por el otro lado la otra punta, y con esto una cierta presión, esta copla permite hacer la unión del cable. Poleas, aquí tengo, en realidad son las mismas cosas. Esto es el freno. El winche, como decía antes, creo que hay una foto más adelante, tiene un solo rombo que permite ir enrollando el cable que viene de allá, y este otro lo va frenando, de tal forma que esté tensado el cable. Entre las otras maquinarias que hay, claro, el diseño dice, ya voy a hacer una estructura, voy a enterrarla, pero ¿qué pasa si hay tierra? O sea, si hay tierra, perdón, si hay roca, se ancla la roca. ¿Cómo parte el tema de la construcción? Normalmente se hace la memoria de cálculo y se dice ya, en estos puntos geográficos voy a poner mis estructuras. Es donde está esta banderola, que dice aquí, este es el punto central de la estructura. Pero, si es que por algún motivo, ya vamos a ver algunos, no se puede poner ahí la estructura durante la construcción, como por ejemplo que haya vegetación, hay que replantear y desplazar esa posición. Aquí se hizo el replanteo y se dibujó el lugar donde se va a perforar, porque aquí van ancladas las patas de la estructura. Y este es el punto central que se plantó. Aquí ya se hizo el replanteo. Bueno, para hacer estos hoyos acá, también la ingeniería hace una clasificación del tipo de suelo para saber el tamaño de la fundación. Que dice que van desde, de acuerdo a la clasificación de Endesa, van desde roca sana hasta arena arcillosa. En alguna oportunidad, me acuerdo, en Coyahuasi, me tocó participar en la construcción de una línea de media tensión de 44 kV, y la ingeniería había puesto la estructura justo en el centro de un lodazal. Pasaba agua, no había cómo poner eso. Tuvimos que hacer un replanteo y en vez de poner esa estructura en el centro del lodazal, se puso en los extremos. Se cambió esa estructura por dos estructuras en cada extremo. Una en cada extremo de tal forma que no pasar por ese lodazal que se llenaba de agua. Y el plan de caminos que le decía que... no lo puedo mostrar. Hay un plan de camino que normalmente se hace a mano para llegar a todos estos lados, cómo hacerlo, para no perderse. Aquí están los caminos hacia la estructura, la maquinaria. Aquí hay un puesto de seguridad con agua, porque esto, como les digo, en el desierto. Fundaciones. Bueno, tenemos fundaciones normales, las que son de acuerdo al estudio de suelo que se hizo. Hay fundaciones especiales como el anclaje en una roca, que ahí no es hacer un hoyo a la profundidad que se diseñó, sino que clasificar el tipo de roca, que sea roca sana, ver cómo romperla y qué tipo de elementos para anclarlo. En esta línea, perdón, en esta línea de alta tensión, esta lo hicieron unos peruanos, que fue el contratista de construcción, y aquí, bueno, al comienzo se hizo una ceremonia ahí en el pleno desierto, en que le tiran dulces, galletas y un lote de ofrenda a la tierra, a la Pachamama. Con esto se inauguró el de construcción oficialmente. Delante, yo les hablé de los stubs.
una de las cosas principales que se pone. El stuff es este elemento metálico que está acá, que sobresale sobre el suelo. Ya vamos a ver algunos detalles. Aquí se ve, en realidad, aquí sobresale sobre el suelo, de aquí para allá. Y la gracia es que se va tejiendo alrededor de este stuff. Hay 4 stuff, se va tejiendo la estructura hasta llegar arriba. Y el stuff, aquí está con el moldaje, con todo el tema dentro del hoyo de la excavación. Todo esto se rellena con hormigón, de tal forma que el stuff es un elemento reforzado que soporta todas las solicitaciones de la torre, de la estructura. Hay lo otro importante que tiene el stuff, a 60 centímetros de profundidad, tiene la malla de tierra. La malla de tierra no es más que una barrita de acero soldada al stuff, de 5 metros de largo. Y esa es la malla de tierra de la torre. Ya, para la superficie de fundación, bueno, hay que, como decía antes, hay que verificar la ubicación, trazado, hay que iniciar las excavaciones y ver el tipo de suelo. El hormigón puede elaborarse en sitio, pero imagínense ahí, en pleno desierto, cómo llevar hacia los cerros donde estén las estructuras, llevar el hormigón. Hay 2 formas. Uno, como se hace en Santiago, en la ciudad, en que se lleva la gravilla, se lleva el cemento, hay una mezcladora y por otro lado se lleva el agua. Esos camiones no funcionaron allá. Se trajeron unos camiones de Bulgaria, creo que eran unos camiones más chicos, se mezclaba todo dentro del camión en la carga, y eran 4x4, se compraron 2, al mes sonó uno y el otro quedó fuera de servicio, tampoco funcionaron. Finalmente se decidió por bolsas de hormigón, hay unas bolsas grandes, que va el hormigón armado con todo. Un camión lo traslada a sitio, va el otro camión que va vacío, se rellena allá en sitio con este hormigón, el agua se adiciona ahí al lado de la torre, se prepara y se vierte el hormigón hacia las patas de la torre. Como vimos antes, había unos moldajes, se vacía el hormigón, hay que compactar la masa, descimbrar los elementos, protección del hormigón y certificación. El hormigón hay que probarlo y certificarlo. Aquí nuevamente está la excavación, y aquí, fíjese que este es el stuff. Aquí está puesto la enfierradura para poner el hormigón y esto que quede bien anclado. Nuevamente el stuff, como partió, el tema del moldaje, cómo sobresale, esto está medio, después se rellena. Esto se llena con hormigón, todo el resto es con tierra. Lo que está fuera de este moldaje es con tierra y se compacta. Y lo que sobresale, antes de empezar a tejer la torre, que hay que dejar unos días que se seque, está acá. Aquí están las 4 patas. 1 pata, 2 patas, 3, 4. Sobresale esta puntita. Y aquí se empieza a tejer la torre, la estructura. Bueno, aquí hay un procedimiento del hormigón, que les decía yo que aquí hay un camioncito que se le echó todo, el cemento, el agua ahí arriba, y como no se podía llegar hasta la misma pata de la torre, se hizo este tipo de canal para verter el hormigón. Aquí nuevamente lo mismo. Ahí están los stuff. Esto es lo que sobresale. Y aquí tienen los hoyos para comenzar a armar, tejer la torre. Aquí está el tema del ensamblaje. Y aquí, si se fijan, aquí comenzó
a tejerse la estructura. Incluso sobresalen como una especie no sé cómo llamarlo, una punta de una especie, no es una grúa, sino una punta para ir tendiendo cada uno de estas piezas de la estructura, se fija con pernos, después la sujetan, van fijando y van subiendo así como se ve acá. Perdón, como se ve acá. Hay otros. Parece muy difícil, pero entre 12 personas en medio día ya tienen armada una torre. Los tipos son especialistas. Imagínense, así trabajan. Yo no sé si alguno de ustedes sería capaz de subirse en esas condiciones. Yo me subí a torres, pero siempre construida, nunca así. Una vez que se finaliza la estructura, está el tema del giro y aplome. Hay que asegurarse que esta estructura quede aplomada y girada en la dirección que corresponde. Ahí se van apretando los pernos con el torque que corresponde. Bueno, aquí habla de la rotación, verticalidad, rectitud. Y después que está montada la estructura hay que vestirla. ¿Con qué? Con las cadenas aisladores, con cruceta y todas esas cosas. Aquí se muestra una torre que está vestida antes de tender el conductor. Está con cadenas de aisladores, las crucetas, ¿ya? Va un cable en cada una de estas cadenas. Y por aquí hay una polea por donde se tira el cable. ¿Cómo se hace eso? El tendido de conductores, hay que ubicar primero la máquina, el winche o la máquina de tiro y la máquina de freno. Aquí tenemos el winche, está cómo se instala. Y al otro lado tiene que estar la máquina de freno. A ver si sale lo que aquí. Cada 5 o 6 torres o cada cambio de dirección de la línea. Es más o menos lo que se hace este tendido. Fíjense que acá, cada 5 o 6 torres habrán fácilmente unos 3 kilómetros. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente hay una correa plástica, ¿ya? Que se tira, se va arrastrando por el suelo entre este extremo y este otro extremo, se arrastra. Perdón, la correa pasa por acá, se enhebra, la polea se enhebra y llega acá, pero se va arrastrando. Después se le pone una cuerda de acero pegada a la wincha o esta wincha metálica, polimérica, se tira con el winche, se enrolla en una bobina y al final del acero se pone recién el conductor. De tal forma que el conductor, tanto acá, aquí está la bobina del conductor, tanto acá como en esta parte intermedia, jamás va a tocar el suelo, porque cualquier roce que tenga el conductor lo daña y pierde sus propiedades. Bueno, aquí hay algunas posiciones que muestran cómo hacerlo. Aquí están, como mostré delante, con abrazadera, sí, son tipo abrazadera. No está la máquina acá, pero con presión acá, regulada, se unen los conductores para hacer tramos más largos. Normalmente los conductores vienen en carretes de 2 o 3 kilómetros. Entonces, cuando termina hay que añadirlo. Bueno, aquí habla de los esfuerzos. Y aquí se está mostrando el winche y el freno. Fíjense que para no tener problemas con el tendido, también se ponen estos contrapesos de hormigón. Esto es puro hormigón, 100% hormigón, para sujetar estas máquinas. Y finalmente, una vez que pasaron todo el conductor por las poleas, se le pone la grampa de anclaje, se fija acá.
Después de engrampar todo esto, hay que usar las tablas de temple, es decir, con qué tensión tiene que quedar de acuerdo a la temperatura, y ahí recién se aprieta. Bueno, aquí habla de algunas recomendaciones, está el tema del medio ambiente, y aquí hay algunas cosas que ocurren en una línea que son graves, que hay que resolverlo. Por ejemplo, el tema de la basura. Acuérdense que estos caminos los construimos y dejamos con basura acá, ¿no? Esto pasó toda una cuadrilla, no una vez, sino varias veces limpiando. Está el tema de los accidentes, como son caminos nuevos, es muy fácil accidentarse. Bueno, esto es propio de una construcción cualquiera, todos estos tienen estas charlas de seguridad y registro. Lo otro, esta línea que era en el sector de Copiapó, Maitencillo Caserones, Copiapó Vallenar, si ustedes van al desierto, no, en general en la playa también hay, a hacer un hoyo, una excavación, hay unos bichos que se llaman vinchucas, que es este de la foto. Es como una barata alargada color plomita. Y esta vinchuca, si a uno le pica, le da una enfermedad a la sangre que se llama mal de Chagas, que no brota inmediatamente, sino 10 años después, hasta 10 años. Y la cura de eso no sé si existe. Bueno, en toda construcción hay un riesgo. A ustedes a más de alguno le va a tocar enfrentarse con esto. La puesta en servicio, bueno, hay que hacer todas las pruebas que, como vimos en el ejemplo de antes, prueba de aislación, prueba de conducción, el tema de la postación, el giro y aplome, etc. Bueno, aquí habla los permisos. Ok. Eso, no sé si hay alguna consulta. Estamos en la hora Oriola. Ya, chuta, me tomé más el tiempo que... No, Bueno, 5 minutos te pasaste. ya. No Usted sé iba a si hacer una... hablo Sí, algo usted de iba... lo entregable. Sí, por favor. ¿Lo explicas tú? No, explíquelo usted, don Arturo, mejor. Ya. No, avisarles al curso que en el informe final todos los documentos que figuran como entregables en el enunciado deben ir como anexos al informe principal. Eso es la forma en que se trabaja realmente en la realidad y hay que aplicar entonces ese criterio. Todos los entregables en forma de anexo y en el informe se va desarrollando el informe y haciendo referencia al anexo respectivo para la explicación que corresponda. Eso sería, no sé si quieres agregar algo, Orión. No, es que además después es más fácil también la revisión del proyecto. Claro, sin duda. Esa es la idea. Perfecto. Y para controlar el segundo estado de pago que no hagan ustedes. En el estado de pago final, vamos a revisar ahí los entregables que ustedes se comprometieron al inicio. Bien, si no hay más Una consultas. una Sí. pequeña consulta. Quería saber cómo vamos con el calendario, que la última actualización fue como hace 2 meses, el que está en material docente. Y buena pregunta. Sí, la próxima semana tendríamos clases. La siguiente vendría ya la entrega del informe final con la presentación de los grupos 1 a 6, 1 a 5, perdón, y el miércoles subsiguiente presentarían los grupos 6 al 10. O sea, en pocas palabras, nos queda una clase más y la entrega de los trabajos con sus presentaciones. Y ahí termina el semestre. Ya, ok, perfecto. Gracias. Ok. Profesora, yo tengo una consulta, pero es como de mi proyecto. Sí, háganlo. ¿Sí? Que buscando el tipo de transformador que existe en la central Quintero, soy del grupo de la central a gas natural, sale que la potencia del transformador es 114/143/171, como que salen tres potencias distintas. Eso es correcto.
Sí, ¿eso qué quiere decir? Que el transformador es de 3 enrollados. Te habla el primario, el secundario y el terciario. Ah, ya. Eso es Ya, correcto. y esas potencias serían como aditivas para dar una potencia como general del No, transformador. no son aditivas, pues no. En el primario hay una potencia ¿te sabes el valor de memoria o no? Yo me acuerdo que era como de 80 MW el transformador. Ah, ya entendí. Ya, lo El entendí. primario es tanto de MW, en el secundario tanto, no, pues no son aditivas. Ya, muchas gracias. Bien, si no hay más consultas, terminamos la clase ahora. Perfecto. Ya. Me despido del curso y Oriol, estamos en contacto entonces. Ya, perfecto. Perfecto. Cualquier Listo. cosa nos llamamos. Listo, Ok, Chao, gracias. profes. ya. Chao. Chao, Nos chao. vemos. Profe. Que Que estén estén bien. bien.